Bueno, pues vamos a ver este tema, regulación endocrina del metabolismo y del desarrollo. Aquí te pone metabolismo intermediario. Lo que vamos a ver hoy principalmente es las hormonas del páncreas, ¿vale? Y esto, como se da aquí, es muy resumidito. Os recomiendo que cojáis un libro y el Guyton y os leáis los temas estos. Porque este año el examen no va a ser solo de la pregúntame las 4 cosas de la diapositiva. Os voy a poner algo para que lo penséis. Ya que el examen os voy a dejar el rato que haga falta, será un rato bueno y vais a tener todo lo que tengáis a vuestra disposición, hacer un examen en condiciones. Porque yo no voy a poner una cámara ni voy a estar ahí como si fuera unos delincuentes. ¿De dónde sacamos el libro? ¿Sí? El libro que... ¿El Gaito no lo tenéis descargado que va circulando por ahí? Yo no, por lo menos, no sé, ni sabía que estaba por ahí circulando. Bueno, pues a ver si os enteráis si lo pilláis. Los profesores no podemos, en teoría, dar libros así porque, bueno, nos crujen. Pero entraros que alguien lo tiene seguro. Y si no, pues ya me lo decís, que ya veremos alguna forma de que lo tengáis sin que yo os lo haya dado. ¿Cómo se llama el libro? ¿Para buscarlo? Guyton, coño, vaya a la guía. El Guyton. Vale. Vale, sí. Y yo, vamos, dando una pista, me voy a centrar en muchas cosas del Guyton. Bueno, vamos a ver el control endocrino del metabolismo. El control endocrino del metabolismo, pues aquí lo que vamos a ver, vamos a hablar del hígado. Tenéis que saber las funciones del hígado, los adipocitos, el músculo y los combustibles que puede usar el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central, aunque todo el sistema nervioso utiliza los mismos. El metabolismo en estado de ayuno, es decir, cuando estamos un periodo de tiempo que no comemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nuestra glucosa en la sangre? ¿Disminuye? ¿Aumenta? Disminuye. Disminuye porque se va consumiendo. Se va consumiendo por la musculatura y por el cerebro también. El cerebro, ahí donde lo veis, consume bastante glucosa. Y si disminuye, ¿dónde podemos tener reserva de glucosa? Ustedes que ya habéis estudiado bioquímica y habéis aprobado bioquímica de todo el mundo. ¿La glucosa cómo se almacena? En forma de... Glucógeno en el músculo. En el hígado. Glucógeno en el músculo y glucógeno en el hígado. ¿Vale? ¿Qué más? Si yo cojo un niño y empiezo a darle tarta, y al niño le gusta mucho la tarta, y venga tarta, los niveles de glucosa en plasma se ponen por las nubes. Se almacenan todos los depósitos que hay de glucógeno en el músculo y en el hígado. Si sigo dando glucosa, ¿el niño qué es lo que hace? Coge grasa. En forma de grasa. Claro, el niño, si uno lo ve y solo le doy tarta, se pone redondito, ¿no? Pues, ¿y por qué se pone redondito? Porque si ya tenemos todos los almacenes de glucógeno rellenos, pues esa glucosa se va a ir a formar grasa. Y en el tejido adiposo, bajo la piel y recubriendo todas las vísceras, por ejemplo, los riñones, el corazón, mesenterio, que son los ligamentos que suspenden los intestinos, se van a formar depósitos de grasa. El glucógeno hepático en estado de ayuno pues se va a convertir en glucosa. ¿Cómo? Se va rompiendo mediante un proceso que se llama glucogenólisis. Y esa glucosa es lo que va a utilizar de combustible tanto el músculo como el cerebro. Y el cerebro solo utiliza glucosa y cuerpos cetónicos como fuente de energía y es un órgano vital. No le puede faltar la glucosa. Que seguimos en ayuno y gastamos los depósitos hepáticos de glucógeno, pues tenemos que tirar de las grasas.
Desde el tejido adiposo se va a producir una lipólisis y la lipólisis va a romper el triacilglicerol en ácidos grasos libres y en glicerol. Y esto pasa a sangre. Y en sangre tiene que llegar hasta el hígado, que si no, no se puede utilizar nada más que, bueno, pueden ir los ácidos grasos al músculo, pero el glicerol va hasta el hígado. Porque desde del glicerol de la grasa, solamente en el hígado podemos transformarlo mediante beta oxidación en cuerpos cetónicos. ¿Vale? Una vez que tenemos cuerpos cetónicos, estos cuerpos cetónicos pueden ir al músculo o pueden ir al cerebro. El glucógeno muscular, pues aquí pone que se puede usar como fuente de energía y el músculo usa ácidos grasos y degrada sus proteínas. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a Superviviente y me quedo sin comer una semana, pues mi glucógeno hepático y muscular desaparecen. Después, ¿qué va a desaparecer? Empezamos a tirar de las grasas. Y cuando ya las grasas no nos dan apenas, pues utilizamos la grasa para producir cuerpos cetónicos, pero en el músculo vamos a tirar de las proteínas del propio músculo. Y los aminoácidos pues nos van a dar para producir energía. Y si apuramos, de los aminoácidos se pueden producir una glucosa nueva, gluconeogénesis, dando cuerpos cetónicos en el hígado y utilizándolo el cerebro. ¿Y todo esto quién lo va a regular? Pues lo regula dos hormonas, que son la insulina y el glucagón. Y la secreta el páncreas endocrino. El páncreas exocrino secreta las enzimas que intervienen en la digestión. Y estas dos hormonas, ¿qué van a hacer? Tanto el glucagón como la insulina pueden mantener los rangos fisiológicos de glucosa en el plasma. ¿Para qué? Pues para que ni en periodos que comamos tengamos una excesiva concentración de glucosa en plasma, porque eso puede dañar órganos como los endotelios y provocan rotura del endotelio en los capilares más finos que tenemos, que son en la retina y en el glomérulo. Por eso los diabéticos, cuando se nos dice que es una persona diabética, hay que controlarle la diabetes porque puede producir ceguera. Y el riñón es por daño endotelial, por los niveles altos de glucosa. Y también en zonas donde la sangre llega con dificultad y no se oxigenan bien, que son los tejidos periféricos, como las puntas de las extremidades, principalmente los pies. Se producen úlceras y como no llega oxígeno, pues se produce una colonización bacteriana de las bacterias que no necesitan oxígeno para crecer, y entonces pues viene la úlcera. Bueno, y todo esto que... Esto también os voy a contar que, por ejemplo, la dieta Duncan o dieta hiperproteica, ¿qué hacen? Nos dejan comiendo solamente proteínas y cierta cantidad de grasa, nos quitan los hidratos de carbono, entonces la glucosa para el cerebro y para el músculo, ¿de dónde sale? Primeramente, los primeros días estamos quitando glucógeno muscular y glucógeno hepático, y como seguimos comiendo solamente proteínas y ácidos grasos libres y grasa en pequeña cantidad, pues después tiene que tirar de las reservas grasas, por eso adelgazamos rápidamente, y de las reservas grasas pues va a tirar de los ácidos grasos para producción de energía. Nos van a dar unas agujetas terribles, porque cuando no estamos acostumbrados pues te dan una agujeta que no me veas. Y de glicerol se produce en el hígado, y solo puede producirse en el hígado la beta oxidación a cuerpos cetónicos, con lo cual os digo que toda la glucosa que necesita el sistema nervioso central tenemos que movilizar la grasa, pasarla por sangre, con lo cual puede obstruir arteriolas, obstruir arterias, provocar aumento de las placas de ateroma. Llega al hígado. En el hígado tenemos que producir una cetosis, al principio fisiológica. Es decir, cuando se producen cuerpos cetónicos, pues se produce un estado de cetosis en el organismo. Y tiene hasta un aliento y cuando orina, olor a acetona, que se llama. Y puede dar desequilibrio hidroelectrolítico.
pero se puede mantener así y adelgaza rápidamente. ¿Qué pasa? Que toda la grasa pasa por el hígado y el hígado puede sufrir lo que se denomina una degeneración grasa o esteatosis. Tanta grasa llega al hígado que los hepatocitos no pueden aguantar ese nivel de grasa y se rompen o se degeneran. Y entonces se vierte el contenido del hepatocito al exterior, que son las enzimas. Entonces el hígado ya no puede cumplir su función de detoxificación. Si nosotros pasamos un paracetamol a intestino, lo absorbe el hígado, lo metaboliza el hígado y después los desechos los vuelve a metabolizar el hígado. El hígado es nuestra fábrica de detoxificación. Si bebemos alcohol, pasa por el hígado y lo detoxifica. Y la grasa la transforma en cuerpos cetónicos. Pero el hígado llega un momento que no puede más. Y se produce una degeneración grasa. Es decir, como a los patos, cuando le ponen la anilla y le dan comida, lo que hacen es que aumente los depósitos de grasa, pase la grasa por sangre, vaya al hígado y el hígado al final degenera y forma lo que se dice el foie gras, el hígado graso. El hígado graso pierde sus funciones y o se instaura un tratamiento rápidamente o si pierde las funciones entra en cirrosis y el animal puede morir. Os lo digo esto porque si hacéis dieta hiperproteica, tened cuidado que no la hagáis más de 3-4 meses, como mucho. Y tened cuidado que el hígado sufre mucho. Incluso puede desencadenaros una diabetes tipo 2. Así que cuidadito con esas dietas, ¿vale? Venga, seguimos. El páncreas endocrino es el lugar de secreción de las hormonas que hemos hablado, de la insulina y el glucagón. La insulina se secreta en... Bueno, el páncreas endocrino tiene unos islotes de células incrustados en todo el órgano pancreático, que se llama islotes de Langerhans. Y los islotes de Langerhans tienen 3 tipos de células. Tiene unas células que están en la zona más periférica del islote, esta de color amarillo, que son las células alfa. Y las células alfa son las que secretan el glucagón. Y el glucagón es la hormona que va a predominar en los estados de ayuno. El glucagón tiene aquí más peso, ¿veis? Si después nos vamos hacia el interior del islote, en el centro hay otra célula, esta de color como así, color carne o naranjita claro, que son células beta, que son las que producen la insulina, ¿vale? Y entre las células alfa y las células beta hay algunas, pero en mucha menor medida, estas células de color violeta o así morado, que producen somatostatina y son las células delta. Aquí pone una D, pero esto es una delta. Células alfa, glucagón, beta, insulina y células delta, somatostatina. ¿Vale? En los estados de ayuno, la hormona que predomina es el glucagón. Y en los estados de alimentación, es decir, cuando comemos, postpandrial, que se llama tras la comida, es la insulina. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando comemos? Pues que aumentan los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y entonces aquí hemos dicho que tiene el papel fundamental lo juega la insulina. Por eso se inclina la balanza hacia la insulina. ¿Y qué hace? Pues aumenta la oxidación de la glucosa. Es decir, aumenta el consumo de glucosa por las células musculares y las células del organismo en general. Aumenta la síntesis de glucógeno. Tenemos que almacenar la glucosa, retirarla de la sangre como sea. ¿Y qué es lo primero que hacemos? La retiramos, la metemos en la célula y que la célula consuma más. Si hay mucha glucosa, la metemos en el músculo y en el hígado y que se transforme en glucógeno. Y si hay mucha, pues cogemos a la glucosa y la transformamos en grasa. Y los aminoácidos, pues entonces los aminoácidos que estén en la dieta no se tocan para formar glucosa y se hacen que se transformen en proteínas. Estamos en una proteína que favorece el anabolismo.
la formación de tanto de glucógeno como de grasas como de nuevas proteínas. Si estamos en un estado de ayuno, pues domina el glucagón, es decir, la insulina lo que va a hacer es que la glucosa no se vaya por las nubes y mantener unos niveles aceptables, pero sin que suba en exceso, y aumenta estas acciones. ¿Y el glucagón qué va a hacer? Pues que la glucosa en ayuno se nos va a los niveles más bajos y para que no baje, pues promueve la glicogenólisis, que se rompa el glucógeno, que se promueva la nueva formación de glucosa, que es la gluconeogénesis, y que se promueva la formación de cuerpos cetónicos, la cetogénesis, porque si no tenemos glucógeno y tenemos que tirar el cerebro de glucosa a cuerpos cetónicos, debemos de utilizar la grasa para que se produzcan cuerpos cetónicos y el cerebro pueda seguir funcionando. Aquí en esta diapositiva os voy a meter las concentraciones de glucosa que es esta, de insulina y glucagón a lo largo de un periodo de 24 horas, con la comida de la mañana, la de mediodía y por la tarde-noche. Y vamos a ver cómo va cambiando la glucosa. Os fijáis en la glucosa, y la glucosa cuando cambia, pues tras cada comida, las comidas son las líneas estas punteadas, pues tras cada comida, la glucosa, los rangos subfisiológicos varían entre 80 y 120 miligramos de glucosa por decilitro de plasma, ¿vale? 80 a 120 son los rangos fisiológicos. No debe bajar mucho de 80 ni debe superar mucho 120, pero puede superarlo y puede superarlo en momentos puntuales y no pasa nada. Cuando comemos, pues tras producirse la digestión, aumentan los niveles de glucosa. ¿Veis cómo va aumentando? Tienen un pico y después van descendiendo hasta que hacemos otra comida y van aumentando. Y tienen otro pico. Esta es la comida de mediodía. Es más, muchas veces es mayor la comida esa que el desayuno, pues el pico se aumenta hasta la noche. A la noche va decreciendo. Y en la noche comemos y produce un pico. Y ese pico de glucosa ya va decayendo durante la noche que permanecemos en ayuno. Pues lo que tenemos que ver ahora, cuando comemos, cómo aumentan o disminuyen las hormonas. La principal que vamos a fijarnos son la insulina y el glucagón. La insulina, una vez que ingerimos glucosa, se estimula la insulina. Se estimula por dos. Los estímulos de la secreción de insulina son dos. El estímulo de los glucorreceptores de las células productoras de insulina, que hemos dicho que son las células beta, en el páncreas, pues tienen unos glucorreceptores que en el momento que detectan glucosa que pasa de sangre a tejido intersticial y detectan niveles altos de glucosa, se produce la secreción de insulina. Y después tenemos unas hormonas que se llaman las incretinas, que son las GLP-1 y GLP-2, los análogos del glucagón, que una vez que detectan glucosa dentro del intestino, pues sale la incretina, se produce la incretina en sangre en el mismo intestino y va a estimular la célula beta del páncreas y se secreta insulina. Entonces, cada vez que comemos, aumenta la glucosa y hay un pico de insulina. ¿La insulina qué hace? Pues aumenta el consumo de glucosa por la célula y aumenta la reserva. Entonces empieza la glucosa. Perdón, que no me he enterado. El segundo receptor has dicho que estaba en el intestino, ¿no? Es que no me he enterado bien de eso. No, la insulina se estimula por un receptor en la célula beta del páncreas, que cuando a ese receptor, se llama glucorreceptor, le llega una concentración alta de glucosa a través del tejido intersticial, pues secreta insulina. Pero cuando comemos, para ir preparando el organismo y que vaya secretando insulina, nada más que el mero hecho de haber glucosa en el intestino, hay unas hormonas que se llaman GLP-1, y ahora la vais a ver, y otra GIP, se llaman incretinas, que cuando hay glucosa en el intestino, esas hormonas se secretan por el intestino y van a estimular los glucorreceptores del páncreas. Un momentillo.
Como ha dicho que se llamaba la hormona del intestino. GI y la otra no me acuerdo. Se llaman Incretina. GLP-1 y GIP, incretina. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa? Que cada vez que aumentan los niveles de glucosa, pues la insulina se dispara y después baja la insulina rápidamente. La insulina tiene una vida media corta y la glucosa, pues cuando se dispara la insulina, pues la glucosa empieza a consumirse, a meterse en la célula y almacenarse y baja también. Cuando tiene un nivel muy bajo de glucosa, para que nunca entremos en hipoglucemia, pues aumenta el glucagón. Cada vez que hay aquí una onda hacia abajo, pues aquí vamos a tener una onda hacia arriba. El glucagón se mantiene en unas concentraciones más o menos constantes. Aquí, por ejemplo, cuando llegamos a casi a la hora de la cena, pues la glucosa baja, la insulina también baja porque no la necesitamos. En el momento que y el glucagón aumenta porque tiene que mantener unos niveles mínimos de glucosa en el plasma. Comemos, se dispara la glucosa en sangre y se dispara la insulina en sangre. Así que esa es la historia. Y cuando va llegando la noche, pues nosotros vamos decreciendo los niveles de glucosa, la insulina cae, porque no vamos a tener ingestión durante la noche, y los niveles de glucagón pues se mantienen o van subiendo un poquito para que no caigamos en hipoglucemia. ¿Vale? Las funciones de la insulina. La insulina es la hormona que domina el estado postprandial y reduce la glucosa en plasma de 4 formas que ahora vamos a ver. Total, que la insulina de forma general tiene un efecto hipoglucémico en el organismo. ¿Y qué es lo que hace? Pues promueve el almacenamiento de combustible potencial, glucógeno y grasa. Y coordina la utilización de sustrato con el ciclo de alimentación y ayuno. ¿Vale? ¿Y cómo reduce los niveles de glucosa en plasma? Pues de estas 4 maneras. Y os las tenéis que aprender. Aumenta el transporte de la glucosa a la mayoría de las células sensibles a ella. Es decir, la glucosa está en la sangre y yo quiero meterla dentro de la célula. Y las células sensibles que las quiero meter es el tejido adiposo y el músculo esquelético. Y en reposo esas células requieren la insulina para que pueda entrar la glucosa, porque necesita que se inserte en la célula un transportador que se llama GLUT4. Estos transportadores están en el citoplasma de la célula. Y cuando llega la insulina y ejerce su acción, pasa del citoplasma de la célula a la membrana. Y a través del transportador este GLUT4 entra la glucosa dentro de la célula, ya sea músculo o sea un adipocito. En unos sitios formará glucógeno y en otros formará grasa. En el número 2, otra de las formas de reducir los niveles plasmáticos de glucosa es aumentar la utilización celular de la glucosa, glucólisis, rotura de la glucólisis o oxidación de la glucosa y almacenamiento de la glucosa como glucógeno y como grasa, glucógenogénesis y lipogénesis. Aquí aumenta la entrada de glucosa en la célula, aumenta la utilización de la glucosa, la formación de glucógeno y la formación de grasa, aumenta la utilización de aminoácidos. Es decir, deriva los aminoácidos a la síntesis de proteínas y el exceso se convierte en ácidos grasos. Así que no utilizamos los aminoácidos para formar cuerpos cetónicos, que también se pueden utilizar. Y promueve la síntesis de grasa, inhibe la beta-oxidación de los ácidos grasos. Es decir, convierte el exceso de glucosa o aminoácidos en triacilglicerol. Y evita que se quemen. El exceso se almacena como gota de lípido en el tejido adiposo. Es decir, la insulina lo que hace es llenar todas las reservas de energía del organismo, ya sea glucosa, ya sea glucógeno, ya sea grasa. Y hace que no se produzca rotura de las proteínas, sino al revés, anabolismo proteico. Si un tío que come mucho se dedica a hacer ejercicio, pues rápidamente va a promover el desarrollo muscular. ¿Vale? ¿Alguna duda o seguimos? ¿Cuál es el mecanismo de acción celular de la insulina? Pues muy sencillo. A pesar de que veáis esta gráfica, lo que tenéis que tener en cuenta es que la hormona insulina
que se secreta en la célula beta del páncreas, que tiene las funciones que os he dicho en la diapositiva anterior y que tiene unos tejidos diana, que son el hígado, el músculo y el tejido adiposo, ¿vale? Y ahora el mecanismo de acción celular dentro de esos tejidos es el siguiente. Llega la molécula de insulina aquí. Esta es la membrana de la célula, tanto de hígado como de músculo, como de tejido adiposo. Esta en concreto es hígado, esta es músculo esquelético y tejido adiposo por el tipo de receptor. Cuando llega aquí la insulina, se une este receptor, que es un receptor tirosinquinasa, y el receptor tirosinquinasa hace que un sustrato, que se llama sustrato insulino receptor, se fosforile. Una vez que se fosforila ese sustrato, va a actuar como segundo mensajero que va a llegar al núcleo y va a hacer que aumente y disminuyan algunas enzimas dentro de la célula y va a hacer que cambie la actividad transportadora en la célula. ¿Y cómo cambia la actividad transportadora de la célula? Pues esto lo ampliamos aquí y hay una señal, una vez que se produce la fosforilación del IRS, del sustrato receptor de insulina, se produce una fosforilación, hay una señal en cascada y hace que el transportador GLUT4 que están formando vesículas así, por exocitosis se incruste en la membrana y deje aquí estos transportadores incrustados, haciendo la célula sensible a la entrada de glucosa, porque la glucosa va a entrar a través de esos transportadores. Entonces la glucosa entra, ¿vale? Y entonces la glucosa entra y la célula va a cambiar su metabolismo. Va a aumentar la oxidación de la glucosa, va a formar glucógeno o va a formar ácido graso. Ese es el mecanismo de acción de la insulina. Esto os lo tenéis que mirar o leerlo por el Guyton, porque si no, no os vais a quedar con él de memoria, con solo unos minutos en una clase. Estudiad un poco que yo os lo voy a preguntar. Ahora, acción de la insulina sobre el metabolismo. Pues aquí tenemos el músculo, aquí tenemos el tejido graso y aquí tenemos el hepatocito. Ya hemos dicho que la insulina tiene estos tres tejidos de diana, ¿vale? ¿Cómo voy? ¿Voy muy rápido o no? Un poquillo rápido, pero vaya. Un poquito. Bueno. Bueno, pues vamos a ver. En el músculo, aquí tenemos la insulina y cuando hay un simbolito más, pues es un efecto que promueve la insulina y cuando hay un simbolito menos, pues un efecto que inhibe la insulina, ¿no? Aquí en el músculo tenemos el receptor de insulina, que es un receptor tirosinquinasa. Una vez que la insulina se une al receptor, va a ser que se incruste el transportador GLUT4 y una vez que se incrusta el transportador GLUT4 en la membrana, hace que la glucosa pase al interior de la célula. Una vez que la glucosa pasa al interior de la célula, ¿qué hacemos con la glucosa? Pues hemos dicho que la insulina también promueve la oxidación de la glucosa, el aumento de la utilización. Pero también la insulina va a hacer que se active la isoquinasa, y la isoquinasa es una enzima que fosforila la glucosa con 6 moléculas de fósforo. Y esto hace que no se pueda ya salir de la célula, ya no es permeable a la salida. Y esta también, la enzima que va a hacer que se promueva la glucógeno sintetasa. ¿Con esto qué hace? Transforma la glucosa 6-fosfato y está en glucógeno. Cuando los depósitos de glucógeno están a tope, pues la pasarán a grasa, pero primero a glucógeno. Entonces ya tenemos una reserva llena. Nos vamos ahora, por ejemplo, al hepatocito. En el hepatocito tenemos otro tipo de receptor, que es el GLUT2. Y el GLUT2 no necesita de la insulina para entrar la glucosa en la célula. Pero la insulina aquí sí va a tener acción sobre los enzimas, la isoquinasa para formar glucosa 6-fosfato
y la glucógeno sintetasa para formar depósitos de glucógeno, va a inhibir a la fosforilasa, que es la que desintegra el glucógeno, y va a tener también una potenciación de los enzimas glucolíticos para que se utilice la glucosa. Y si utilizamos la glucosa, al final la vamos a transformar en triacilglicerol. Los triacilgliceroles formaremos lipoproteínas. Después una lipasa rompe la lipoproteína con el triacilglicerol y deja ácidos grasos libres. Y esos van al hepatocito. Y en el hepatocito vuelta a formar triacilglicerol. La forma de almacenarse la grasa es de triacilglicerol y la forma de movilizar la grasa a través de la sangre es de ácidos grasos libres. La insulina en el adipocito, ¿qué va a hacer? Pues va a estimular el receptor tiriosinquinasa, va a incrustar el transportador GLUT4 y va a hacer que la glucosa pase a través del mismo formando glucosa que va a dar lugar, aquí no hay formación de glucógeno en el hepatocito, aquí piruvato, acetilcoenzima A y forma mediante lipogénesis triacilglicerol. O hacemos que se vaya al alfa-glicerofosfato y que se forme glicerol porque vamos a necesitar glicerol y ácidos grasos libres que provienen de aquí y provienen desde los hepatocitos para formar triacilglicerol y vamos formando el tejido adiposo, lo que conocemos como toxino. Pues eso. Esto parece así muy enredoso, pero es fácil, es sencillo. Y la acción de la insulina sobre el metabolismo de los aminoácidos. Pues sobre el metabolismo de los aminoácidos hacen que penetren los aminoácidos dentro de la célula, aumente la síntesis hacia proteínas nuevas y se inhiba la formación a partir de los aminoácidos de grasa. Una vez que tenemos proteínas nuevas, pues aumenta el desarrollo del músculo o aumenta las proteínas estructurales de la célula. Inhibe también el catabolismo, hace que no se utilicen los aminoácidos para formar nueva glucosa. Y los aminoácidos libres y los ácidos grasos libres a partir de la célula en sangre pues disminuyen. Disminuye la gluconeogénesis hepática y conserva los aminoácidos. Aumenta la reserva triacilglicerol y de proteína. Esto es un hepatocito. Y la insulina, pues lo que he dicho antes, que es una hormona anabólica, promueve síntesis de glucógeno, proteína y grasa. ¿Vale? Control de la secreción de la insulina. ¿Cómo se controla la secreción de la insulina en la célula beta del páncreas? Esta es la célula beta del páncreas y vamos a ver cómo, qué estimula la secreción y qué inhibe la secreción, ¿vale? Pues, ¿qué estimula la secreción de la insulina por parte de esta célula? Pues primero, se aumenta la glucosa en plasma, la glucosa desde el plasma pasa al líquido intersticial, estimula los glucorreceptores de esta célula, GLUT2, y estos glucorreceptores hacen que se libere la insulina. ¿Y cómo hace? Pues estos GLUT2 hacen que pase glucosa, aumenta la ATP, produce una despolarización, entrada de calcio, y el calcio hace que por exocitosis la vesícula en las que se envuelve la insulina se viertan hacia el exterior. Otras hormonas van a estimular la formación, que aumente la glucosa, no solo cuando se come, sino por ejemplo glucagón, la GH, hormona de crecimiento, cortisol, progesterona, estrógeno, potencian el efecto de hiperglucemia. Entonces, a la vez más glucosa, pues estimula la liberación de la insulina también. La actividad parasimpática estimula la liberación de insulina. La actividad parasimpática es cuando hemos comido y estamos tranquilos y se va toda la sangre al intestino y al sistema digestivo porque estamos bajo el efecto de la acción del vago, la acción vagal. Esa es la principal actividad parasimpática y eso estimula también la liberación de la insulina. Otro estímulo de la insulina, pues la ingestión de comida rica en proteínas. Aumenta los aminoácidos plasmáticos que estimulan la liberación de insulina con nivel adecuado de glucosa. Pero una más importante junto con esta, porque esta función, la glucosa en plasma, esto lo que hace es potenciar la glucosa en plasma. Y esta es la de la incretina. Un aumento de glucosa en el intestino, dentro del intestino, activa la liberación por parte del intestino de GLP-1 y GIP,
que son las incretinas, que yo he dicho antes, y estimulan la liberación anticipatoria de insulina. Es decir, si hay glucosa dentro del intestino y se activan estas hormonas, no hace falta que llegue ni glucosa aquí. Directamente estas hormonas hacen que se secrete la insulina. ¿Vale? Y después, ¿cuáles son los dos inhibidores? Pues la insulina se inhibe con la descarga simpático-adrenal, cuando haya un estado de alarma o cortisol, se inhibe, y con la somatostatina, que se produce en las células delta del páncreas. Es otra hormona que también intervenía el otro día en el metabolismo de las hormonas del crecimiento. ¿Si os acordáis? Respuesta endocrina a la hiperglucemia. Cuando hay una hiperglucemia, es decir, cuando aumenta el plasma, la glucosa en plasma, ¿qué produce? Pues hay un efecto de estímulo sobre las células beta pancreáticas. Estas secretan insulina. Esta insulina va a tener efectos en el hígado y efectos en el músculo, tejido adiposo y otras células. En el hígado los efectos va a ser la glicólisis. Esto es la glicólisis. Más que la glicólisis es la rotura el consumo de glucosa, por eso pone glicólisis, pero los efectos principales es la formación de nuevo glucógeno, glicogénesis o glucogénesis y formación de grasa, lipogénesis. ¿Qué pasa? Que cuando esto se produce así, ha entrado glucosa en el hígado y baja la glucosa en el plasma. Y esta glucosa en el plasma baja, hay un feedback negativo hacia las células beta pancreáticas y hacen que descienda la secreción de insulina. ¿Qué puede pasar con la insulina? Aparte del hígado, pues que en músculo, en tejido adiposo y en otras células se incrusten los transportadores de glucosa en membrana GLUT4. Y eso hace que pase la glucosa dentro de la célula y que descienda los niveles de glucosa plasmática, con lo cual feedback negativo sobre las células beta y hacen que no se secrete la insulina. ¿Qué pasa cuando también la glucosa aumenta en el plasma? Porque aparte de tener un efecto de activación sobre las células beta, tiene un efecto inhibitorio sobre las células alfa del páncreas, que son las que secretan el glucagón. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo, este esquema. Os sabéis este esquema, pero tenéis que comprenderlo, porque después yo si os digo, la insulina promueve transportadores en el músculo de glucosa o en el hígado. Pues los del hígado son los GLUT2 y no los promueve la insulina. Y aquí sí, tenéis que saberlo. No es saberse simplemente el esquema. Bueno, pues el glucagón, vamos a hablar del glucagón. El glucagón es el que domina en el estado de ayuno. Cuando las concentraciones de glucosa pues disminuyen. ¿Y cuándo disminuyen? Pues en los periodos que hay entre las comidas. Yo como ahora voy a tener unos niveles altos de glucosa, pero después van a ir descendiendo hasta que coma por la noche. Pues en ese periodo de tiempo el glucagón es el que va a mantener unos niveles de glucosa aceptables. ¿Y cómo los va a mantener? Pues el glucagón, ¿dónde se secreta? Hemos dicho que en la célula alfa del páncreas. ¿Y cuál es el tejido diana del glucagón? Pues este que viene aquí, señores, el hígado. El hígado es el tejido diana, no es donde se secreta el glucagón. Esto me lo han puesto a mí en los exámenes. ¿Y cuáles son las funciones del glucagón? Pues acción glucogenolítica. Es decir, si yo necesito glucosa, pues en el hígado va a tener la activación de enzimas glucogenolíticas, que van a hacer que se rompa ese glucógeno formando glucosa y que la concentración plasmática de glucosa en el plasma, pues, aumente. Si no tengo glucógeno, pues hay otra forma, acción gluconeogénica, formación de nueva glucosa, activa la proteólisis en tejido extrahepático, es decir, en tejidos extrahepáticos como el músculo, activa el catabolismo proteico y los aminoácidos pasan a circulación sanguínea. La activación del transporte de aminoácidos al hepatocito va a proporcionar sustrato para la formación de nueva glucosa y esa va a aumentar la glucosa en sangre, que se llama glucemia.
La conversión de aminoácidos a glucosa estimula la formación de urea. Entonces la urea en el plasma va a aumentar y se eliminará por riñón porque es tóxica, como sabéis. La activación de la lipólisis va a provocar, es decir, ¿de dónde saca la glucosa? Pues si no tiene glucógeno, tira de las proteínas y de las proteínas a través también tira de la grasa. Y de la grasa va a tirar formando glicerol para que vaya al hígado. El glicerol va al hígado y va a formar cuerpos cetónicos que los usará el cerebro, que es lo que oponía en la primera diapositiva, y ácidos grasos libres que van a ir al hígado y se van a formar para utilizarlos en la formación de glucosa o para que formen nuevos triacilgliceroles y ser utilizados como reserva. La respuesta endocrina a la hipoglucemia, es decir, cuando baja los niveles de glucosa en plasma por debajo de 100, pues se activan las células alfa del páncreas, que son las que secretan el glucagón. Y el glucagón, hemos dicho que su único tejido diana es el hígado. Pues en el hígado, ¿qué va a ser? Glucogenólisis o glicogénolisis, rotura de glucógeno, formación de nueva glucosa. ¿A partir de quién? A partir de lactato, piruvato y aminoácidos y los ácidos grasos libres que van a formar cuerpos cetónicos. Y estos serán usados por el tejido nervioso y el cerebro principalmente. Los niveles altos de plasma en glucosa, feedback negativo sobre las células alfa del páncreas, con lo cual deja de secretarse el glucagón, y niveles altos de glucosa hacen que haya feedback negativo sobre esta célula y que se quite el freno sobre la célula beta pancreática y se estimule la secreción de glucosa. Entonces, un equilibrio entre la glucosa y el páncreas. ¿Algo más que preguntar? Paco, Entonces, lo último. ¿Lo último qué es? Lo de las células beta del páncreas, o sea, lo del feedback y eso. Vamos a ver. Baja concentración de glucosa en plasma activa esta célula y inhibe esta. Si hay alta, pues al revés. Feedback negativo sobre esta y positivo sobre esta. ¿Por qué digo positivo sobre esta? Porque lo habíamos visto aquí. Esto, aumenta el plasma, pues aumenta el positivo en las betas para secretar insulina y inhibe a la del glucagón, a las alfa. Y en esta, pues al contrario. Aumenta el plasma, es como si yo te pongo aquí el plasma, pues inhibe a esta y estimula a esta. Porque cuando aumenta la glucosa en plasma necesito insulina para que la retire y no necesito glucagón. Así Vale. es muy corto explicado, pero tenéis que comprenderlo. y entonces el glucagón no actúa sobre otros tejidos como las células musculares. El glucagón solo actúa sobre el hígado. Y en el hígado recibe esto. ¿Y cuándo recibe esto? Aminoácidos, lactato y piruvato. Cuando desciende la insulina desciende por efecto del glucagón. Vale. Ahora lo que vamos a ver es el metabolismo del calcio y del fósforo. Y si queréis, yo creo que esto lo habéis dado en biología celular, ¿no? El tejido óseo, los condrocitos, la línea epifisaria, etcétera, ¿no? Sí, más o menos. Sí, eso sí lo hemos dado. Pues si Pero queréis lo de repasarlo, fósforo, eso ya no. bueno, pues el próximo día vamos a ver el metabolismo del calcio. Esto lo he subido ya, ¿eh? El metabolismo del calcio, el balance del calcio, la hormona paratiroidea, la vitamina D, la calcitonina, etcétera. Y cuando vemos eso, ya pasamos a